Bueno, ahí vamos con el Recording in Progress. Bien. Lo que falta, gran parte ya han hecho, que es explicar, digamos, algún concepto sobre aritmética, no cómo se hace, sino quién lo hace, ¿no? O sea, indirectamente seguro cualquiera de los profes de, de la práctica ha comentado respecto de que en el procesador existe un área destinada a la unidad aritmética y lógica, tal cual lo dijimos, el encargado de realizar estas operaciones eh, que aparecen ahí, suma, resta, multiplicación y división, y las lógicas como las numéricas o las puras, que ya vamos a desarrollar en el próximo conjunto de slides. Entonces, esta unidad aritmética y lógica forma parte del hardware del procesador, el cual recibe sus datos y devuelve resultados a partir del uso de registros internos. Las unidades de registros internos no dejan de ser espacios de memoria cuyo ancho se expresa en bits, o sea, los registros pueden ser de 16 bits, 32, 64, y eso va a tener que ver, ¿sí? Va a tener que ver con la arquitectura en la cual está montado el procesador. El acceso sobre ese tipo de registros va a estar definido por quien gestiona la computadora, que es el sistema operativo. De manera tal que en la siguiente asignatura que tienen con nosotros, uno va a hacer una programación de bajo nivel, pero va a utilizar solamente registros de 16 bits. Todo lo que pasa por encima de los 16 bits, el sistema operativo lo va a permitir utilizar siempre y cuando lo haga a través de él, a partir de servicios que brinda el sistema operativo. ¿Por qué? Porque es una forma de cuidar la integridad del sistema. Que nadie de los programas usuarios o los usuarios en general le hagan daño al comportamiento del sistema informático a partir de un uso indebido, sea intencional o no intencional, en el cual produzca daños. Entonces, nosotros vamos a tener accesos a unidades de registro que son de 16 bits como máximo. Estos registros van a guardar en sí solamente un valor. O sea, los registros van a ser utilizados como espacio de memoria, pero de un solo dato, ¿sí? Entonces, mi unidad aritmética y lógica para hacer las operaciones que tienen lugar dentro del procesador va a tomar como insumo lo que los registros le entregan y va a devolver sobre algún registro de tipo acumulador el resultado de eso. ¿Quién le imparte las órdenes que tiene que realizar a partir del imperativo que ingresó a modo de instrucción? Es la unidad de control. Si la unidad de control es la encargada de decodificar el conjunto de instrucciones, o el conjunto de ceros y unos que viene de afuera, mejor dicho, saber si lo contiene o no el procesador y luego saber qué hacer, es esta unidad de control, que también forma parte del procesador, quien, a través de las líneas de control, a través de señales eléctricas, va a desencadenar un comportamiento sobre un circuito que tiene internamente la unidad aritmética y lógica. Por eso aparecen estas flechitas acá. Y del resultado de la ejecución de una operación sobre la unidad aritmética y lógica, se van a ver reflejados en algún registro de destino, pero también en un registro interno de estado, como son los flags, como si fueran banderitas de estados que me indiquen cómo quedó luego de la ejecución de esa tarea. Por ejemplo, si el resultado fue 0, y hay un flag que indica si fue 0, ese bit dentro del registro de estado se vuelve 1. ¿Por qué? Porque el bit indica que el resultado dio 0, que el resultado en 0 es verdadero. Es muy común confundirse con eso, ¿no? O sea,
Una cosa es el número, cuando operamos aritméticamente, y otro es la lógica, que refleja o comportamientos o resultados de preguntas combinadas, que arroja valores de verdad, verdadero 1, falso 0. Bien, un poco repasando lo que ya han hecho, ¿no? O sea, en las operaciones aritméticas, uno tiene la posibilidad de tener internamente, de la mano del procesador, circuitos que realizan las sumas a alta velocidad. De ahí que a partir de un artilugio matemático, ¿sí?, con ciertas restricciones en cuanto a dónde ponemos los resultados, podemos transformar una diferencia en una suma, tal cual lo vimos ya en clases anteriores. Una diferencia o una resta jamás es una suma. Lo que hacemos es un mecanismo para obtener en forma equivalente el resultado. ¿Y en el medio qué hacemos? Y en el medio transformamos valores a través de invertirle los ceros por 1 y sumarle un 1. Operamos con ese valor transformado, que ahora es mi número negativo expresado en términos de la máquina. Se lo sumo al valor positivo y obtengo un resultado cuyo bit más extremo a la izquierda trunco, lo quito, y obtengo el resultado que debía ser si yo hacía la resta en forma manual, como lo hacía, como aprendí en la escuela. Esa forma que nos enseñan en la primaria es una implementación cuya resolución es muy fácil de hacer por parte del humano, no así por una máquina procedural. O sea, se puede hacer, siempre se puede hacer. Se puede hacer por software, sí, pero todo aquello que lleva al software a resolver algo se vuelve un poco más lento y potencialmente un lugar donde equivocarse. Todo aquello que se puede implementar en hardware va a ser más robusto, más potente, ¿sí? Va a tener características que van a durar en el tiempo. Entonces, si puedo transformar una diferencia en una suma y la suma se resuelve a alta velocidad, lo voy a hacer. La multiplicación va de suyo que va a consistir en sumas sucesivas, o, como vamos a ver más adelante, podemos utilizar para multiplicar y dividir algo que se llama el algoritmo de Bu. Con lo cual, voy a poder llevar una expresión de multiplicación, ¿sí?, a desplazamientos y suma, que el procesador también es muy hábil para hacer. ¿Cómo hacemos nosotros en esta aritmética? Por lo menos en lápiz y papel. Lo mismo que hacíamos en la escuela. Tomamos los números, los encolumnamos y sumamos bit a bit, produciendo acarreos si los hay, y si no, dejando el resultado en la columna correspondiente. En este caso, en el cual yo sumo dos números positivos, 0 y 1 es 1, 1 y 1 es 2, y el 2 se representa 1, 0. Uno de los chicos me preguntaba si es lo que vimos en la clase pasada para guiarnos. Yo lo que le doy es la formalidad que tiene los ejercicios prácticos que ustedes están haciendo. Yo no estoy detrás como un policía a ver si el profesor explicó o no explicó, o sea, no me interesa a mí eso.
¿sí? Ustedes tienen que guiarse, ustedes tienen que sacarle el jugo a las cosas. Acá ya no es un estudio donde alguien me dice qué es lo que tengo que recordar y qué no. En esto, no sé si lo hice, pero si lo hice lo repito, ¿sí? Yo tengo una tablita, es la representación de mis números en binarios, y voy a hacer una operación de suma. 0, 0 es 0, 0 y 1 es 1, 1 y 0 es 1, y 1, 1 es 1, 0, que es 2. Entonces, cuando yo encolumno acá, el 1 más el 1, pongo el 0 y acarreo 1. Y así iré produciendo acarreos y viendo si tengo que poner la parte menos significativa en la columna y acarrear la parte más significativa del resultado. En este caso hay corrimientos por acarreo y llega el resultado que es 33, o sea, son 32 más 1. Siempre acuérdense, pueden verificarlo diciendo 1, 2, 4, 8, 16, 32. 32 más 1 es 33. En este caso, lo que se hace, ¿sí?, es tener un número al cual se le quiere quitar otro número. Este número, que cuando lo expreso en términos de suma se convierte en un número negativo, sería algo así, perdón, lo voy a hacer mal. Así entendemos por qué hacen las cosas mal. Yo, muchas veces cuando me enfrento a un número así, supóngase que sea esto, al cual le quiero quitar este valor. Entonces, ¿qué hacen los alumnos? Dice, bueno, vamos a hacer lo que me enseñaron, o sea, el 1, 0, que es el negativo, lo voy a transformar en complemento a 1, y luego lo voy a transformar en complemento a 2, sumándole 1, con lo cual llega a lo mismo. Entonces dice, bueno, le voy a tener que sumar ese valor y lo completo con ceros, si tuviera que sumarlo. Entonces me queda 1, 1, 1 y 0, y este es el resultado. Quiere decir que yo a 5 le saco 3 y me queda 7. Soy un fenómeno. ¿Dónde se produce el error? Esto que voy a contar ocurre siempre. No es que yo me desayuné mal hoy y me pasaron cosas y qué sé yo, me puse loco y estoy explicando una burrada. Pasa. Está escrito, lo repito y lo hacen mal. ¿Qué corno les pasa? No lo sé. Vamos con esto. Bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, supóngase que yo elegí este número para representar el 5. El 2 sería 1, 0, pero antes de hacer algo, lo completo con ceros. Ambos valores, ¿sí?, tienen que tener la misma cantidad de bits. Ambos valores tienen que tener la misma cantidad de bits. ¿Sí? Antes de hacer cualquier cosa, tengo que tener valores con igual cantidad de bits. Entonces yo tengo mi 0, 1, 0, 1 del 5, y por otro lado tengo a 0, 0, 1, 0 del 2. Este es el que tengo que complementar a 2, transformando sus ceros por 1 y luego sumándole 1, por lo cual me da 0, 1, 1, 1. Este es el complemento a 2 del número 2. Este es el valor que tengo que sumar. Entonces, cuando yo tengo la suma después de esa transformación, voy a hacer 0, 1, 0, 1, que es el número 5, y este que en teoría sería el menos 2, expresado en términos de máquina. Sería 1, 1, 1 más 1, 0, llevo 1, 1 más 1, 0, llevo 1.
El algoritmo lo que me dice es que el último 1 lo tengo que truncar para que este resultado me dé correcto. Y me da bien, porque este valor es 3, que es lo que tiene que dar acá. Entonces, antes de hacer el complemento a la base del número negativo, los dos números tienen que tener igual cantidad de dígitos. Los dos números tienen que tener igual cantidad de dígitos. Esto último es la suma del número positivo más el complemento a 2 del número negativo, que es esto. Cuando sumo, 1 más 0 es 1, 0 más 1 es 1, y 1 más 1, como dije hace un rato, es 1, 0. Pongo el 0 y acarreo 1. 1 más 1 también es 1, 0, pongo el 0 y acarreo 1. El acarreo lo saco para que esto que queda me coincida con el dato que tengo que obtener. O sea, que coincida con la resta que tengo que hacer. Si yo lo dejo, y me fui a cualquier lado, porque sería un 1 seguido de 2 ceros y un 1, o sea, 1, 2, 4, 8, 16, 16 más 3 sería 19, o sea, haría cualquier macana. Entonces, primero igualamos en cantidad de dígitos, ¿sí?, a los dos números. Una vez que tenemos igual cantidad de dígitos, recién operamos con el número negativo, ¿sí?, en complemento a 2. Ese valor obtenido, yo se lo sumo al número positivo. En este caso uso un número que lo representa en 8 bits. La idea es la misma. El 2, ¿sí?, inicial, que tengo, que es 1, 0, lo completo con todos números en 0. ¿Sí? Después transformo lo que es 0 por 1, me quedaría 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, y le sumo un 1, con lo cual produciría todo ese arrastre y al final llegaría al mismo complemento a 2. ¿Sí? Esto es importante que ustedes decidan con cuántos dígitos lo van a representar. Si el número es grande, por ejemplo, yo les doy a f menos 3, 5, no tengo problema, porque ya este número me está diciendo cosas. Me está diciendo que tengo 4 bits para la A y 4 bits para la F. Y si este número está en la misma base, esto será 0011 y este será 0101. A eso yo me refiero, ¿no? Entonces, muchas veces, en vez de una A, me dan, no sé, supónganse que en hexa me dan 4 F. Y 4F es 1001111. Complete con un 0. Si no completa con un 0, va a dar lo mismo, pero el otro va a tener que tener igual cantidad de dígitos de los que ustedes usan. ¿Sí? Es la única aclaración que les hago y ojalá que lo hagan bien. ¿Sí? Ojalá que lo hagan bien. Este slide lo que muestra es un problema. Es un problema cuando intentamos representar, en muchos casos, un número con su signo. Si el recipiente en el cual yo destino el resultado no me alcanza, estaría frente, ¿sí?, a un problema, como es lo que marca acá el slide. ¿En qué sentido? Supónganse, yo tenía un ahorro de 80 pesos, cobré y ahora tengo una deuda de 126. ¿Sí? Acá la palabra overflow, que no solo se usa en la parte aritmética, sino en muchas situaciones donde lo que estoy usando quedó chico y se produce un desborde. En este caso, el overflow es sensiblemente observable porque del valor, o sea, de la magnitud, se produce un desborde sobre el signo, haciendo que
la suma de dos números positivos me termine dando uno negativo. Estas son cosas que el programador debe controlar. La máquina va a funcionar, el compilador va a compilar, el programa ni se va a avivar, pero ustedes van a estar convirtiendo, digamos, una suma de valores positivos en un valor negativo. Con lo cual son los campeones. O sea, si yo fuera el dueño de estos valores, pesado en dinero, y de golpe tengo esto porque el analista del sistema se equivocó, y yo haría algo con ese analista del sistema. ¿Sí? Por eso a veces es muy barato decir se cae el sistema, se rompió la máquina, no. A veces lo que falla es el tipo de la gente del sistema, ¿no? La gente del sistema tiene muchos vicios, se cree el negocio, se cree el modelo de negocio, se cree imprescindible, se cree un montón de cosas y la tecnología va avanzando al punto que muchas tareas las van a hacer autómatas finitos, lo van a hacer bien, lo van a hacer a alta velocidad, y el tipo que no se actualice va a quedar obsoleto. Y créanme, esto ya va pasando en varias disciplinas, ¿sí? O sea, todo el mundo informático vino a reemplazar trabajos que antes existían y convertirlos en otras situaciones. Por eso es importante la actualización, el no quedarse con lo que se le da, el seguir curioseando. Por eso uno a veces gasta tiempo en pedir, por favor, que piensen quiénes eran antes de entrar a la escuela, la curiosidad que tenían, qué pasó con todo eso. Hoy tenemos en la mano un dispositivo que nos distrae, un dispositivo que nos hace creer que nosotros sabemos y en realidad no sabemos. Bien, en resumen, estas son las etapas que ustedes van a ir realizando si ya no han terminado con todo este práctico, que es bastante sencillo, ¿no? Realizar sumas binarias convencionales, sumas binarias, suma hexadecimal, suma en octal. Ustedes podrían hacerlo también de forma directa, las sumas en octal, las sumas en hexa. Lo que pasa es que no nos entrenan para eso en la escuela. En la escuela nos enseñan a sumar decimales. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Cuando uno en la escuela, ¿sí?, está operando con números decimales, no tiene duda, supóngase que este fuera un número decimal y le quiere sumar esto. Y yo digo, bueno, esto da 28. ¿Dónde está la magia? La magia está que 9 más 9 produce en su suma un número que no es representable en un solo dígito, que es el 18. Entonces, ¿qué hace? Dejo esto y acarreo ¿quién? La base. La base. Y después lo sumo y me da 2. Y eso nadie tiene dudas. ¿Por qué? Porque me enseñaron medio dogmáticamente, medio a las apuradas, medio como pudieron a sumar. De igual manera, si estos fueran los números, vamos a hacer que están en base octal, son en base 8, y los quiero sumar. Lo voy a hacer como humano, ¿no? Para que ustedes digan, para que vean que lo pueden verificar rápidamente, a veces alguna suma, alguna diferencia. Si yo tengo 7 y le sumo 5, ¿sí?, con el 1 que saco de acá ya genero un 8, y un 8 es una base, produzco un acarreo, ¿sí?, y me queda los 4 de acá. 1 más 2 es 2, 4. Entonces, bueno, pero yo qué sé si eso está bien o está mal. Y podrías pasar esto a decimal. ¿Y cómo se pasa? 1 por 8 más 7. 8 más 7 es 15, más 5, porque por 8 es 20. ¿Y cómo se pasa? Y es 2 por 8 más 4. Esto es 16 más 4, 20. O sea, yo puedo hacer estas cosas teniendo en mente la base. ¿Qué es lo que muevo a la izquierda? En el caso del octal muevo 8, en el caso del hexadecimal muevo 16. Lo que pasa es que con el decimal se me complica porque yo no manejo muy bien, por ahora, ¿no?, el tema de las F, las A, las C, la esto y lo otro. Con el tiempo, cuando uno ejercita la cabeza, se va ablandando, también puede sumar en hexadecimal directamente. No es el caso de nuestra materia, nosotros no venimos a hacer ningún prodigio, sino simplemente
aclarar que cualquiera puede, con entrenamiento, sumar en otras bases. Lo que pasa es que nosotros ya traemos de la escuela, como pudimos, sumar en decimal. Lo que hacemos acá es transformar lo que aprendimos en llevarlo a otra representación interna, que es la que usa la máquina a través de los binarios. Lo que tengo acá simplemente es la expresión, esta expresión como resta, puesta como suma de un número positivo más uno negativo. El negativo es el que complemento, ¿sí? Es el que complemento a la base, haciendo de inversor primero y luego de sumarle 1 y obtener su complemento a la base. De esa expresión yo puedo llegar a este diagrama en bloque, en donde, como les decía, los datos surgen de registros internos, ¿sí? El mundo exterior, a través de sus canales, deposita internamente valores sobre los registros que tiene el procesador. Internamente, ¿qué tiene? Tiene un sumador, sobre el cual ingresará uno de los operandos, y sobre la otra rama que tengo el otro valor, el otro operando de esa suma. Ahora bien, si se tratara de una suma, este switch habilita el pasaje directo. Si se tratara de una resta, es decir, bueno, lo que está en B, le resto lo que está en A, el switch habilita la otra rama, en donde yo tengo el valor, lo complemento, paso acá y lo sumo. Del resultado de esa suma, lo deposito en un registro que utilice de destino. ¿Y qué más? Y produzco resultados sobre el registro de estado o sobre las banderitas de estado que me dicen si hubo overflow, si no hubo overflow, si dio 0, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces yo tengo, de alguna forma, en un registro interno, la instantánea de cómo va quedando mi procesador luego de ejecutar cada instrucción. En este caso particular, una operación aritmética. Ese modelito, que yo lo hago muy sencillo, lo podría extrapolar y llevarlo a algo un poco más elaborado, en donde yo tendría un bloque que hace de sumador completo en el sentido de que suma 2 bits y produce un acarreo, o sea, su resultado es la suma más un acarreo. Si yo lo pudiera encadenar de esa forma, teniendo como sumador algo que tiene en su ingreso el acarreo anterior, más los dos valores a sumar, podría llegar a armar esta cadena de sumadores completos que tiene la capacidad de sumar datos de 4 bits cada uno y producir una suma, también de 4 bits, con un acarreo. Eso lo puedo escalar todavía y lo puedo transformar, esto que aparece como sumador de 4 bits, también ponerlos encadenados, ponerlos en cascada, y llegar a ser un sumador de 16 bits. Y así puedo ir escalando hasta lo que me permite la arquitectura, o por espacio, o por potencia, o por energía disipada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo como es, desde el punto de vista conceptual, solamente estoy mostrando que algo pequeño, si funciona, se puede ir encadenando, haciendo que funcione con cosas mucho más grandes en cantidad de bits. ¿Qué es esto de la aritmética de puntos flotantes? Ustedes ya deberían estar llegando al IEEE 754 o esta semana o muy pronto, porque si no se van a quedar sin tiempo. La aritmética de puntos flotantes tiene que ver con lo que ya hemos visto nosotros. O sea, en ese formato, un valor se le corre la coma en un sentido izquierdo o en un sentido derecho, a fin de obtener el primer bit que se declara implícito. Ahora, yo también podría operar directamente con los valores, ¿sí? Podría intentar hacer la suma directamente en IEEE 754. Lo que pasa es que tengo que ver si es realmente posible, si los exponentes son posibles, en cuanto a si se pueden tener igual tipo de exponentes. En la filmina lo único que muestra es que uno puede hacerlo,
pero pueden ocurrir cosas que no deseo. Primero me puedo equivocar olímpicamente, ¿no? A veces los tomamos en los finales sumas de IEEE y no saben para dónde arrancar. Si a mí me enseñaron a restar y a sumar en binario y no hice nada con el IEEE salvo transformarlo, lo pasaré a binario. Y luego lo mostraré el resultado en la base que me pida o en el formato que me pida. Nadie inventa cosas locas, o sea, yo no voy a pedir lo que no tengo ni idea que de haberlo dado. Entonces, ahí el slide, si bien dice que es similar al punto fijo, bueno, hay que verlo también eso, ¿no? O sea, hay que tener cierto cuidado cuando se lo trata de asociar en una suma directa. Entonces, como dice ahí, los exponentes de los operandos son los números que voy a intervenir en una suma o en una resta, deben tener igual valor, ¿sí? Entonces, ahí sus fracciones se pueden sumar. Acuérdense que los números están normalizados, tienen coma, algo, y ese algo es la mantisa. Por eso habla de que sus fracciones, entonces se pueden sumar o restar. Acá hay un caso de dos números, 0,101 por 2 a la 3, más 0,11 por 2 a la 4. Todos son binarios, todo está expresado de esa manera. Lo primero que me dice es que ajuste el menor de los exponentes, que en este caso es 3 respecto de 4, y lo iguale al mayor exponente. Entonces, cuando yo intento hacer eso, cuando yo intento hacer crecer este exponente, porque lo tengo que igualar, voy a mover la coma hacia la izquierda, y me va a quedar 0,0101, que es lo que está acá abajo. Y pinto en rojo este último 1, porque si yo elegí como representación un número que tenga solo 3 dígitos al costado de la coma, al costado derecho de la coma, enfrento que la representación de este número se transforma en este. ¿Sí? Si yo elegí 3 dígitos al costado de la coma, la representación de este número se transforma en este. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que están hablando? Bueno, quiere decir que 0,001 por 2 a la cuarta no se va a representar. ¿Y eso cuánto es? Eso es 0,01 por 2 a la tercera, que es lo que tenía acá inicialmente. Con lo cual, en el proceso de conversión, yo ya estoy produciendo un error, solo para adaptar los exponentes. Luego, cuando sumo, porque ya son de igual exponente, me quedó 0,10 contra 0,11 por 2 a la cuarta, sumo y obtengo 1,01 por 2 a la cuarta. Vuelvo a normalizar, ¿sí? Pongo 0,1 y acá aparece un 1 nuevamente, que cae fuera de los 3 dígitos que represento al costado de la coma, con lo cual, ¿sí? Al redondear, el número que me queda es 0,100 por 2 a la 5, que es el resultado de la suma. ¿Qué perdí? Perdí este último 1 que tenía a la derecha, que es un proceso, que en el proceso de redondeo es este valor, 0,0001 por 2 a la quinta. Es decir, que yo me estoy equivocando en 0,01 por 2 a la cuarta. En todos los procesos que vamos a hacer de conversión, de aproximación, de suma, cada vez que yo trabajo en representaciones internas, es posible que aparezcan errores propios de la representación interna de valores del mundo real. ¿Ocurre siempre? No, a veces da exacto, a veces no. Me pregunta por qué la potencia cambió a 5. ¿Por qué? Porque acá me quedó como resultado de esta suma 0,010 y 0,111, me queda 1,001. Nuevamente, al correr la coma, corro hacia la izquierda, el exponente sube en 1. Y me queda 0,1001, que es el número que está acá. Al redondearlo por la representación, yo elegí la representación, de 3 dígitos al costado de la coma, estoy perdiendo el último valor, estoy produciendo un error
de 0,01 por 2 a la cuarta. Ese es el error. Pero yo elijo en la representación de los números con cuánto me voy a quedar contento y con cuánto voy a generar también un error. Nada, esto es un poco el comentario, ¿no? Operar con número de puntos flotantes, tendría que construir un mecanismo por el cual mirar los exponentes, si los exponentes coinciden, sumo las matizas y ya está. Si no coinciden, tendría que adaptar corriendo, ¿sí?, la coma en un sentido o en el otro, produciendo una nueva matiz y recién ahí o restar o sumar según sea el caso. En todas las aproximaciones pueden ocurrir errores de conversión, errores de aproximación, ¿sí? Y si ese valor con el cual estoy aproximando me sirve, no tengo problema. Si no me sirve, tendré que decidir si no es motivo para que yo amplíe la capacidad del recipiente que recibe los resultados. Si yo a lo mejor en vez de considerar 3 dígitos al costado derecho de la coma, considere 4 dígitos. Bien.